Tercera parte de la presentación. Definición y algunos ejemplos de fractales. Ya hemos visto algunas propiedades generales de los fractales, así como una extensión del concepto de dimensión geométrica aplicable a los mismos. La dimensión fractal de una forma geométrica es una manera de medir su complejidad. Veíamos si la forma en cuestión cubría más o menos de su espacio, sea recta, plano o volumen. Insistiremos ahora sobre la definición de fractal. Un fractal puro es una forma geométrica que es autosimilar, a través de infinitas iteraciones, en un patrón recursivo, y con infinitos detalles. Repitamos. Un fractal puro es una forma geométrica que es autosimilar, a través de infinitas iteraciones, en un patrón recursivo, y con infinitos detalles. Decimos fractal puro para distinguirlo de los fractales de la naturaleza, que no se repiten infinitamente. Los matemáticos se vinieron ocupando de estas cuestiones desde tiempo atrás. Alrededor de 1920 Gaston Julia y otros matemáticos estudiaron conjuntos autorreplicantes y recursivos. Ya mencionamos también a Richardson, que trataba de medir la longitud de la costa inglesa. Pero todo lo anterior era meramente teórico, hasta que aparecen los computadores en escena. Benoît Mandelbrot, padre de los fractales, estudió los fractales profundamente, e introdujo uno muy famoso que lleva su nombre y que luego veremos con más detalle. Fractales clásicos. A continuación daremos un vistazo a un conjunto de fractales llamados clásicos. Los fractales geométricos clásicos tienen su origen a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX. Tachados de monstruos por algunos matemáticos famosos de la época, como Poincaré, sirvieron para alentar la búsqueda rigurosa de conceptos como infinito, curva continua o dimensión. Fueron recopilados por Benoît Mandelbrot a mediados del siglo XX, dando origen a una nueva teoría geométrica, los fractales. El origen de la geometría fractal y de los fractales, habría que establecerlo hacia 1875 a 1925, cuando se produce una crisis en la definición de dimensión, y se discrepa con la idea que se había aceptado hasta entonces, según la cual se concebía la dimensión como número de coordenadas. Probablemente, el primer objeto fractal puro en la historia, es el conjunto o polvo de Cantor, que fue descrito en 1890 por el matemático alemán Georg Cantor. En este apartado hemos recogido los fractales geométricos clásicos que vemos en la ilustración. Los veremos en el orden que se indica. Veremos varios fractales clásicos, pero no está de más comenzar con una cita del propio Mandelbrot, descubridor de los mismos. Las nubes no son esferas, ni las montañas conos, las costas no son círculos, ni el ladrido es suave, y el rayo no viaja en línea recta. Todas esas cosas se parecen más bien a fractales. Fractal clásico número 1, curva de Cos. Ya vimos en la primera parte cómo se genera esta curva, y también habíamos llegado a una expresión y a un valor de su dimensión. D igual a, log n, dividido, log a, igual a, log 4, dividido, log 3, igual a 1/26. La generación comenzaba por un segmento de recta dividido en 3 partes. Cada iteración consistía en sustituir el tercio central de cada segmento recto por otros 2 segmentos de longitud 1/3. Así se obtenía la curva de Koch, que se muestra con una aproximación en la parte inferior de la figura. Fractal número 2, copo de nieve de Koch. Este fractal es en realidad una derivación de la curva de Koch vista anteriormente. Lo que hacemos aquí es desarrollar, hacia afuera, la curva de Koch en los lados de un triángulo equilátero.
Dividimos cada lado en tercios, sustituimos el tercio central, etcétera, etcétera. En la ilustración, observamos las dos primeras iteraciones, y finalmente, una imagen semejante a la que se obtiene luego de muchas iteraciones. Por supuesto, el nombre se debe a la similitud de la última imagen con un copo de nieve real. Fractal número 3. Triángulo de Sierpinski. Se debe al notable matemático polaco Václav Sierpinski, 1882 a 1969. Doctor en matemáticas, se le deben muchos estudios notables. Sierpinski fue el autor de 724 trabajos y 50 libros. Fue muy reconocido, e incluso un cráter lunar lleva su nombre. Respecto a nuestro tema, también desarrolló otros fractales derivados de su triángulo, alfombra de Sierpinski, pirámide de Sierpinski, etc. Veremos únicamente el triángulo de Sierpinski. Václav Franciszek Sierpinski lo propuso en 1915. Sierpinski estudió las propiedades del triángulo, pero sin embargo este ya aparecía desde antiguo en obras de arte, mosaicos, etc. En la ilustración vemos cómo se genera el fractal. Se parte de un triángulo equilátero. Se hallan los puntos medios de los lados y se unen entre sí formando un nuevo triángulo, invertido, que se recorta de la figura. Repetimos el proceso en cada uno de los triángulos que aparecen en el punto anterior. Seguimos indefinidamente este proceso y se llega al triángulo definitivo. La dimensión de esta curva coincide con la de la curva de cos. La reducción es de 2 y aparecen 3 triángulos pequeños, por lo que la dimensión es igual a 1,58. Número 4. Conjunto o polvo de Cantor. Este fractal es uno de los primeros que se han desarrollado. Lo pensó por primera vez en 1883 el matemático alemán Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 3 de marzo de 1845, 6 de enero de 1918. Fue la primera persona que pudo formalizar la noción de infinito. Fue el primero en abordar a fondo el concepto del infinito, y lo hizo desarrollando la teoría de conjuntos, que le llevó a la sorprendente conclusión de que hay infinitos de distintos tamaños. Determinó que el infinito más chico era el de los números naturales y lo llamó Aleph 0, y que había muchos otros infinitos más grandes. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y representa la unicidad de Dios. Aleph Nul, 0, es, en matemática, la cardinalidad del conjunto infinito de números naturales, 1, 2, 3. Es uno de los momentos más emocionantes en la historia de las matemáticas. Se parece al momento en que contamos por primera vez. El conjunto de Cantor tiene dos definiciones equivalentes. Una numérica y otra geométrica. Nosotros veremos únicamente esta última. Veamos cómo se genera el fractal de Cantor. Comenzamos por un cierto segmento de recta, le llamamos generador en la ilustración. En la primera iteración eliminamos el tercio central del segmento, quedando ahora dos segmentos de longitud 1/3 separados por un espacio de longitud 1/3. En la segunda iteración aplicamos el mismo procedimiento a los dos segmentos de longitud 1/3 que teníamos. Y así se sigue indefinidamente. Además de una curiosidad matemática, contradice una intuición relativa al tamaño de objetos geométricos. Es un conjunto de medida nula, pero no es vacío ni numerable. Dimensión del conjunto de Cantor. Se le puede aplicar el procedimiento HB, Hausdorff-Besicovitch, para determinar su dimensión. Observamos que de una iteración a la siguiente tenemos una reducción de 3, a igual a 3, y que necesitamos dos de las copias pequeñas para cubrir al original, n igual a 2. Aplicando el criterio de dimensión de HB tenemos d igual a log n, barra, log a,
igual a log2 barra log3 igual a 0.6309. Observamos que la dimensión es 1, menor que la dimensión de un segmento de recta, pero mayor que 0, dimensión de un punto. Número 5. Conjunto de Mandelbrot. Ya hemos mencionado en las partes anteriores, el rol fundamental de Mandelbrot en el desarrollo de los fractales, así como el fractal que lleva su nombre y que veremos con detalle en la parte 4 de esta presentación. Recordemos aquí que Mandelbrot fue el primero que pudo ver los fractals matemáticos con ayuda de las computadoras. Este fractal se basa en definir una serie numérica recursiva, para cada punto del plano representado, y determinar qué sucede con esa serie en cada punto en particular. La serie puede converger a cierto número, divergir hacia el infinito, oscilar entre dos valores, etc. Según el comportamiento de la serie en cada punto, Mandelbrot le asigna un color a ese punto en particular. Luego de calcular y estudiar las series en todos los puntos del plano, o píxeles de la pantalla del computador, se pinta cada punto con el color que le corresponda. Se comprende que lo anterior implica muchísimos cálculos que solo la computadora puede realizar en un tiempo razonable. La representación del conjunto de puntos es lo que vemos en la computadora y que se reproduce aquí. En la parte siguiente de la presentación veremos qué cálculos hay que realizar en este fractal en particular. Fin de esta parte de la presentación.